al Señor por el poder de la cruz. Bueno, el tema de hoy, lo que el Señor puso para este estudio y esta predicación, la he intitulado Visitas que cambian vidas. Visitas que cambian vidas. Sé que en esta reunión hay algunas pastoras que vienen de tiempo atrás, que fueron las que iniciaron en el ministerio hace mucho tiempo. Está nuestra hermana, la pastora Alfonsina. ¿Cuántos discípulos hay de la pastora Alfonsina? ¡Wow! La pastora Emily. ¡Wow! Han sido fieles al Señor. Y yo sé que ellas recuerdan cómo inició la iglesia. Bueno, mi esposo, antes de que nos casáramos, él empezó su vida ministerial en las visitas. ¿Cómo yo recibí a Jesús? Mi madre abrió su casa para predicar el evangelio. Yo vengo de una familia católica no practicante. Solamente íbamos al día de la confirmación, del bautismo, si alguien se casaba, y cuando se moría. Simplemente esa era la vida que practicaban mis padres. Sin embargo, mi madre escuchó del evangelio y abrió la palabra e invitó que nos hicieran una visita para que nos hablaran del evangelio. Y llegó un joven, más o menos de 19 años, muy apuesto, con una unción especial, y nos predicó a Jesucristo. Ese joven fue el pastor César Castellanos. En ese entonces no era el pastor, era simplemente un líder juvenil de una iglesia. Pero esa visita cambió mi vida. No solamente obtuve la salvación, sino me trajo el maridito. Pero en enero, cuando tenemos la convención, el lema para este año es volviendo al original. ¿Y cómo empezó entonces la iglesia? Yo sé que la mayoría de aquí son muy jóvenes. Tal vez yo soy la que tengo más edad, porque tengo 12 nietos. ¿Hay alguien que tiene más de 12 nietos? ¡Wow! Hermana, me ganó. ¿Cuántos nietos tiene? 16 y 17 bisnietos. Démosle un aplauso a esta abuela. Se ganó el premio. Cuando inicia César el ministerio, en el año de 1993, él tenía simplemente una célula, una reunión familiar muy pequeña. Y él entendió, gracias, él entendió que para crecer tenía que visitar. Entonces él visitaba en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los 7 días de la semana, porque él siguió el modelo de Jesús. Yo traje unas fotos, cómo se inició esa célula, esas primeras células. Si ustedes ven esta foto, ahí está mi esposo con tremenda cabellera. Y él se llama César Gerardo. Gerardo quiere decir de pelo abundante. Entonces le digo, no, mi amor, tú nunca vas a ser calvo. O sea, tus padres te dieron tu buen nombre. Ahí estoy yo, aquí, fíjate que ahí está mi hija Lorena. Teníamos que llevar nuestras hijas, solo tenía 2 hijas en ese entonces, no, 3. Ya tenía 3 hijas porque también estaba Manuela. Y esas eran del grupo juvenil. Como pueden ver, entonces nosotros visitábamos y no sabíamos si era una persona adulta, si era un joven. Lo que veíamos era que tuviera una necesidad y presentar a Jesús, que le iba a suplir todas sus necesidades. Miremos la otra foto. Mira, empezamos también a trabajar con grupos homogéneos. Entonces ya eran mujeres que se venían comprometiendo, las ganamos en esa visita. Luego las fuimos consolidando y ahí empezamos a tener como retiros espirituales que en ese entonces todavía no se llamaban encuentro. Así empezó la iglesia. La iglesia empezó con la visitación. Visitar una vida, esa vida te aseguro que va a cambiar.
para bien. El pastor hoy en día tiene que visitar las naciones. Llegó hoy a las 4 de la mañana de Londres. Viajó el miércoles, ¿se acuerdan en los 3 días que tuvimos de seminario? Después de que terminó, él cogió un avión toda la noche, 10 horas, se baja del avión, yo no sé cómo hace él, directo a la convención. 3 días predicando mañana, tarde y noche. Y acaba de llegar a las 4 de la mañana, por eso me ha permitido hoy estar predicando con ustedes. La verdad, él está en este momento roncando. Bueno, ronca poquito. Pero una visita cambia vidas, cambia familias y cambia naciones. Yo tuve una experiencia cuando yo visitaba la nación de Perú. Siempre llegaba al mismo hotel, había una joven que me peinaba rápidamente para ir a la convención. Nos hicimos, no diríamos amigas, sino eran encuentros amenos. Entonces yo le decía que era de Colombia, ella me decía cómo es Colombia, es un país hermoso. Bueno, venía a ser como embajadora de mi nación. Vengo a unas conferencias cristianas y ¿cómo es eso del cristianismo? Entonces le explicaba. Y por más de 10 años visité año a año a Perú. Y en ese año yo solicité el servicio y pedí que fuera esa joven la que me atendiera. Efectivamente ella llega, pero cuando yo abro la puerta y la veo con una tristeza. Se veían unas ojeras, como si se hubiera perdido un ser querido, como sin esperanza. Y le dije, ¿qué te pasa? Y vi que había mucho dolor y estaba en medio de la aflicción. Le predico a Jesucristo. Era el momento de que ella recibiera a Jesús. Y ella en un acto de fe lo hizo y es como que vino la luz y las tinieblas se van. Bueno, yo me regresé a Colombia, ella vino por cuestiones de negocio. Ella conoció la iglesia y dijo, no, esta iglesia tan linda, yo me quiero quedar en Colombia. Y se vino y se radicó acá. Y en medio de una de estas reuniones, como a los 2 años, ella me habla de su testimonio. Me dice, pastora, usted no se imagina lo importante que fue su visita a Perú. Yo antes de reunirme con usted estuve 3 días en mi casa, pero yo puedo decir que es un encuentro con las tinieblas. Estaba en un proceso de divorcio. Me vino una depresión tan profunda que yo solo lloraba por 3 días, cerré las cortinas, no quería hablar con nadie, solo tiene una hija que ya estaba más grandecita. Dice que en el 3er día ella tomó agua y se le cayó el vaso. Y cuando cayó el vaso, oyó una voz que dijo, lo más fácil es que te cortes la aorta y se acaba el dolor, a ti pues nadie te va a echar de menos, tranquila. Tu esposo se fue y te abandonó, tu hija ya está grande. Y en ese momento empieza a timbrar el teléfono y timbraba y ella era como algo tan demoníaco que yo ya lo iba a hacer. Yo ya me iba a cortar la aorta y era la hija. Entonces le dice, mami, ¿por qué no contestas? Te están llamando del hotel para un servicio. Y era el que yo había solicitado. Y dice, llego a peinarla y usted me presenta a Jesús. Jesús me dio vida, Jesús me dio esperanza. Y ahora ella ha venido aquí, dice, porque yo quiero ser pastora. Quiero devolverme al Perú a predicar el evangelio. Quiero decirles, las visitas son la herramienta más poderosa para nosotros evangelizar. La visitación es la única forma de conocer los problemas de la gente, de lo que hay de puertas para adentro. Por eso Jesús en su ministerio siempre visitaba. Las visitas es la forma de mostrar un verdadero interés, de que haya una influencia y una conexión. Y lo más importante, que la visitación fue clave en el ministerio de Jesús. Hay muchas formas, hay muchas maneras de evangelizar y nos pueden enseñar, pero nada reemplaza a la visitación. Por eso yo traigo hoy algunos ejemplos bíblicos, como en Hechos, capítulo 10, verso 34 al 46, que es cuando Pedro es enviado por el Espíritu Santo a visitar a Cornelio,
que era el primer gentil, es decir, un hombre que no era de nacionalidad judía. Y recuerden que en aquel entonces por la ley no se podían relacionar, ser amigos y menos visitarlos. Pero Cornelio era un hombre especial. Dice que amaba a Dios, que oraba todos los días y que daba grandes ofrendas, porque él amaba la casa de Dios. Por eso Pedro va, y él va como temeroso, él no sabía qué iba a hacer. Cuando él empieza a hablar, dice: un ángel se me apareció, decía Cornelio, de que tenía que llamar a un tal Pedro, que iba a venir y que todo lo que él me dijera yo debía hacerlo. Y en ese momento él le predica, y eso está en el verso 38, que es un verso que resume toda la Biblia. Si usted no sabe mucho del Antiguo y Nuevo Testamento, memorice ese verso. Ese verso es la síntesis del Evangelio de Jesucristo. Y él empezó a decirle a Cornelio: efectivamente, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y le contó cómo Jesús estuvo andando, visitando, recorriendo las ciudades, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si usted no sabe Biblia, hoy memorices este verso, y cuando visite, solamente explique con detalles lo que Jesús hizo cuando vino aquí en la tierra y cómo él ha delegado a su iglesia para que continuemos este mensaje. Inmediatamente Cornelio se convirtió y abrió la puerta para los colombianos, para los peruanos, ecuatorianos, latinoamericanos, europeos, asiáticos y de otras naciones, para que pudieran ser incorporados dentro del cuerpo de Cristo. Una visita abrió la puerta. Pero miremos otros ejemplos. En Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Es la historia hermosa cuando Jesús ve a Zaqueo. Zaqueo era de las personas que menos se querían, porque era recaudador de impuestos. En el fondo era un ladrón, era una persona con mucha avaricia. Y cuando Jesús lo ve de lejos, en el verso 5, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, porque él había subido a un árbol, le dijo: Zaqueo, baja pronto, hoy te quiero visitar. La visita iba a cambiar la vida de ese hombre. Zaqueo, descienda, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuántos quisieran que Jesús nos visitara? Tú puedes orar por eso. Yo siempre, en mi oración diaria, cotidiana, yo pido que los ángeles nos visiten. Yo digo: Señor, trae ángeles, protégenos, porque la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Jesús no está en cuerpo, pero sí su Santo Espíritu, y ahí los ángeles nos protegen. Y yo me acuerdo que César me dijo hace como un año atrás: mi amor, yo tuve una visión en mi casa. Yo veía que había una mesa gigante y que los ángeles estaban aquí comiendo, era una festividad, y veía 2 ángeles que cuidaban nuestra casa. Y yo decía: mi amor, esa es respuesta a nuestra oración. Quiero visitas que bendigan, que sean esos mensajeros, porque ángel significa mensajero. Esa visita fue tan importante en la vida de Zaqueo que fue un antes y un después, que la misma Biblia o el canon bíblico registra cómo él se convirtió. Luego dice que Zaqueo, puesto en pie, a pesar de que muchos murmuraban: ¿por qué Jesús va a la casa del líder de los pecadores? Entonces muchos decían eso: pero ¿por qué tuvo que ir a esa casa y no vino a la mía? Si yo soy santico, si yo voy a la sinagoga, si yo doy grandes ofrendas, y va preciso a la casa del más pecador. Porque recuerda que una visita cambia una vida. ¿Una visita qué? Cambia una vida. ¿Y qué dice la Biblia? Zaqueo, puesto en pie, dijo: he aquí, Señor,
la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Volviendo al original, nosotros entendimos este mensaje. Por eso, con ese pequeño grupo de 50 personas empezamos a visitar. Porque visita que hacíamos a una familia necesitada, sabíamos que la salvación llegaba a esa casa. Si era el esposo alcohólico, íbamos a ver la liberación del esposo. Si veíamos un hijo en adicción, luego en unos meses iría a un encuentro y efectivamente luego lo veríamos tocando la guitarra o la batería y se convertiría en un líder juvenil de nuestra congregación. Visitábamos una mujer viuda y ellos conocían a ese Jesús que puede ser ese esposo amoroso que me protege, que no hay un hombre físicamente que me dé provisión, pero el Señor abría las puertas y en todo pedíamos por milagros. Los milagros en esta época, los milagros son reales. Las personas no se convierten por una excelente predicación. Tiene que haber el respaldo de lo sobrenatural. O es el poder de Dios o es el poder del brujo o del chamán. Cuando te dicen no, hay una enfermedad incurable. Entonces, si tú no visitas a esa mujer que está desesperada, lo más seguro es que vaya al chamán, al brujo, que le den sus menjurgues, y ese es un poder que la va a destruir a ella y su alma se va a perder. Por eso la visitación es tan importante, porque Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, tiene esas dos formas como lo habla la Biblia. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo hoy les preguntaría: ¿será que en la ciudad de Bogotá habrá gente necesitada? ¿Será que hay personas que de pronto están pensando en quitarse la vida? Ayer, cuando yo hacía una encuesta entre los jóvenes, ¿cuál era la problemática más grande que ellos creían? ¿Y sabes qué? ¿Cuál me decían ayer en las redes? La depresión. ¿Un joven debe estar deprimido? La etapa más linda de la juventud es alegría, compartir con amigos. ¿Pero qué está pasando? ¿Será esto de las drogas? ¿Será esto de las adicciones? Y era la depresión y las adicciones. Yo les aseguro, visita que ustedes hagan, si hay un hijo o un joven adicto, el poder de Dios empieza a orar esa madre con usted, ese líder que tiene compasión, ese joven será libre de las drogas. Damos un aplauso, porque hay poder en el Evangelio. Pero ¿qué de visitar a nuestros discípulos? Ellos también pasan por pruebas. Y en la conversión de Saulo de Tarso, en Hechos 22:6, nos habla precisamente de un Ananías, que era un profeta. Y Ananías era ese profeta que tenía discernimiento, pero Pablo, para poder desarrollar su ministerio, para que las escamas cayeran de sus ojos, para que tuviera una completa liberación, tuvo que tener la visita de Ananías. Tenga una agenda, visite sus 12. Visite esa líder que tal vez la ha visto desanimada. Ese discípulo que de pronto vienes una vez al mes. O ese joven que de una manera apresurada se casó y no le está yendo muy bien en el matrimonio. Cuando usted llegue, haga lo que hizo Ananías. Ore por su discípulo y se va a levantar como un Pablo. Por eso la visitación es tan poderosa. Y hay que volver al original. Levanta su mano y diga: hay que volver al original. Voy a visitar a mis discípulos. Y se va a levantar una generación de Pablos. Pero miremos también en Hechos capítulo 9, verso 32, cuando Pedro visitaba las casas. En el verso 32 de ese mismo capítulo de Hechos 9, dice que aconteció que Pedro, visitando a todos,
mira que él se la pasaba era visitando. Vino también a los santos que habitaban en Lida. En otras versiones dice Lidia o Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. De pronto hay hermanos que no volvieron y no sabemos que le dio una enfermedad. Y no es fácil una persona paralítica o con un impedimento físico de discapacidad, pues no va a poder venir a la iglesia. Pero él pensaba, y dice que a través de la visitación vio a Eneas, y cuando lo vio dijo, no, este es un hijo de Abraham. Y Pedro tenía, yo diría, ¿cómo diría? Se atrevía, era una persona osada. Y lo mira, y yo creo que él vio que Eneas tenía fe, porque era un discípulo. Y le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Yo quiero decirles, cuando se inició la misión carismática internacional, eso lo vimos. Todas las células, todas las visitas, había un milagro. Y era como con la autoridad y la fe genuina, y esa fe cuando éramos jóvenes y decíamos, sí, Jesucristo sana. ¿Cuántos saben que Jesucristo sana? Tú necesitas visitar a esos hermanos que de pronto están pasando por el valle de la enfermedad. Yo me acuerdo que la iglesia al inicio duró 1 año orando para tener una reunión de sanidad, y era con los Hunter, que era una pareja de norteamericanos ya de edad, porque teníamos ese deseo de saber cómo orar por los enfermos. Entonces no solamente era la visita, la consejería, sino también ejercer la autoridad para ver milagros extraordinarios. Así comenzó la misión carismática. ¿Qué tal si usted levanta su mano y digo, vuelvo al original? Vuelvo al original. Quiero ver milagros, porque hoy yo creo que Jesucristo sana. Diga que Jesucristo sana. La palabra de Dios es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Diga, el evangelio de Dios, el evangelio es poder de Dios. Pero ¿qué tal si usted se para y dice, el evangelio es poder de Dios? 1, 2, 3. Digámoslo 3 veces. El evangelio es poder de Dios. Muy bien. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Diga, yo soy un Pedro y voy a ejercer mi ministerio como lo hizo Pedro. En ese mismo capítulo nos habla de otra discípula, verso 36. Dice, había entonces en Jope, era la ciudad, una discípula llamada Tabita. Uy, aquí tengo varios nombres para otras nietas. Que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas u ofrendas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, muerta. Pero ¿quién llegó a visitar esa ciudad? ¿Quién llegó? Llegó Pedro. Qué importante es visitar las ciudades. Yo hoy le decía a mi esposo, mi amor, tú tienes que viajar. Yo prefiero que esté conmigo aquí en Bogotá o en la ciudad en que esté, pero él no puede dejar de visitar las iglesias. Y cada semana está en una nación diferente, sobre todo en el segundo semestre. Me decía, mi amor, llego a Londres, la convención extraordinaria, y el último día fue la administración. Dijo, cayó la gloria de Dios. Empecé a recibir testimonios y hubo un joven filipino que vive residente en Londres que levantaba la mano así como tímidamente, y César lo llama, eso fue ayer. Dijo, quiero testificar. Testifica, bueno, ¿de qué? ¿El Señor de qué te sanó? Dijo, no, yo era gay,
pero yo sentí hoy que el espíritu salió de mi cuerpo y puedo decir que ahora soy hombre. Ese fue el testimonio de ayer. Yo le dije: César, y tú reprendiste el espíritu de lo que sabemos. Dijo: no, solamente fue la administración. Diga: el evangelio es, el evangelio es, el evangelio es. Y Dorcas muerta. Yo digo, de verdad que Pedro era impresionante. Entonces todos llorando, le decían el testimonio, lo que ella hacía, la amaban. Y él dijo: no, todos salgan. Tal vez habían algunos incrédulos ahí. Y Pedro, mira lo que hace. Dice: entonces sacaron a todos. Verso 40. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuántos quieren ver milagros así? Dios trae esa unción nueva y tú tienes que creerla. Pero les voy a poner una tarea. El próximo domingo van a ayunar. ¿Sabes qué es ayunar? Desayunar con agüita, almorzar agüita. Pueden ser hasta las 2 de la tarde. Volviendo al original, nosotros hacíamos un día de ayuno semanal. Por esto, Señor, que no hayan argumentos en mi vida, que verdaderamente si tengo hábitos pecaminosos, yo renuncio a esto, si no tengo las prioridades correctas. Y es para hacer este instrumento cuando yo voy a visitar, para que vengan los milagros. Por eso hay que volver al original. Diga conmigo: hay que volver al original. Hay que volver al original. La visitación cambia vidas, cambia familias. Y a través de estos milagros la iglesia crecía. En Primera de Tesalonicenses nos habla de cómo él visitaba las iglesias. Yo diría, la visitación es tan importante porque muestra un interés por la persona, porque hay una disposición. Uno para sus actividades cotidianas y uno puede aconsejar a una persona, porque de pronto tú vives en Sears y tienes que ir a visitar a una persona en el Restrepo, y a veces uno piensa: el tráfico, a qué hora llego, pero hay un interés porque empieza el Señor a poner esa compasión por esa familia. Pero también tú empiezas a ser influenciador por otros. La forma de pensar. Yo me acuerdo que en esos primeros años nosotros pedíamos oraciones, o sea, teníamos intercesión. Entonces se paraban: pastor, ore por esto, pastor, ore. Entonces un discípulo se acerca y César le dice: ¿por qué quieres que oremos? Dijo: pastor, para que mañana le van a hacer el aborto a mi esposa, que todo salga perfecto. Entonces César dice: vamos a la oficina pastoral y te voy a explicar qué dice la Biblia acerca del aborto. Por supuesto, él lo entendió. Hoy en día él es pastor muy exitoso, y su hijita bella, una líder muy poderosa en la nación de Colombia. ¿Tú quieres ser influencia? Visita. La visitación es tan importante. Se muestra interés, influencia y amor por las personas. ¿Por qué Pedro hacía esto? Pues porque lo vio en Jesús. Recuerda que Jesús visitó a Jairo y resucitó a su hija. ¿Recuerdan cuando él tuvo el encuentro con Mateo? Él empezó a ser un compañero, porque ahí se crean lazos de amistad. Jesús visitó a Marta y María, ¿se acuerdan? En su casa. Y ahí, ¿qué pasó? Se creó una amistad, pero también una fe para luego resucitar a Lázaro. Jesús, donde iba, los paralíticos eran sanados, y en las casas donde Jesús visitaba, bendecía a los niños. ¿Será que debemos volver a visitar? Y yo creo que el Señor tiene que despertar esto en la iglesia. Y por último diría que hay un verso que siempre lo usábamos para el evangelismo,
pero tiene que ver con la visitación, que es Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí yo estoy ¿a la qué? ¿De qué nos está hablando? De la visitación. He aquí yo estoy. Cuando tú vas a visitar a tu vecina, a tu amiga, es Jesús a través de ti. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Creo que Dios ha quitado la pausa en la misión carismática. Si toda la iglesia se levanta a empezar a visitar hogares, yo creo que ya no serán 5 reuniones, sino que próximamente, que es el sueño de César, estaremos construyendo nuestro coliseo para 15,000 personas y serán más de 10 reuniones, porque vamos a tocar toda la ciudad de Bogotá. Visitas que cambian vidas. ¿Qué tal si tú te pones hoy en pie y tú vas a pedir que el Señor visite la ciudad de Bogotá? ¿Será que necesitamos que Él nos visite? Él lo hace a través de ti. Él lo hace a través de ti. Pon tu mano en el corazón y di: Señor, te doy gracias por tu palabra.